Bienvenidos a un episodio más de Influenciados. Soy Hilary Cantillo y es un gusto para mí que estés acá. El día de hoy tengo a un gran invitado, Ramón Pendones de Pedro, arquitecto, triatlonista, poeta y consultor en movilidad no motorizada, miembro fundador de Ancovivir. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación y bueno, saludos a todas las personas que nos están viendo. Bueno, es un gusto para nosotros que nos acompañes. Gracias por aceptar la invitación. Ramón, cuéntenos un poco sobre sus raíces. Usted es costarricense. Sí, por convicción. Nació en Caracas. ¿Es así? Sí, casualmente, bueno, mis papás vivían ahí en ese momento. Mis papás eran españoles, ya fallecieron los dos, y inmigrantes a América. Primero mi papá y después mi mamá, cuando mi papá se fue a casar para traerla. Y entonces nos tuvieron a 3 de los 4 hermanos en Venezuela. Okay. Pero yo ni me acuerdo porque rápidamente nos fuimos a vivir. Mis primeros años estuvieron entre Costa Rica, España y después ya Costa Rica hasta ahora prácticamente, desde los 6, 7 años. ¿Y cómo ha influido toda esta mezcla cultural en su identidad? Pues me ha hecho creer que lo de las fronteras y las nacionalidades y todo son construcciones sociales, ¿verdad? Que a veces nos separan o nos unen unos contra otros y eso no tiene sentido. Finalmente todos somos personas, no importa el color, sexo, creencia religiosa o no creencia. Así que eso es tal vez, yo creo que es en Instagram, el quote que uno pone, algo así, dice algo como que ciudadano planetario que reside en Costa Rica, que piensa que puede haber un mundo mejor, una cosa así. No me acuerdo ahorita mismo, pero algo así dice. Ok. ¿Qué lo llevó a estudiar arquitectura? ¿Y cómo manejas esa disciplina del triatlón y la poesía? Porque son dos mundos totalmente distintos, pero ¿cómo los mezcla? Bueno, lo de la poesía en realidad es una afición, en verdad. Yo no me puedo considerar poeta, de hecho, por dicha soy arquitecto y no soy poeta. Pero siempre te llamó la atención escribir. Me llamó la atención, sí, la lectura y sobre todo la escritura como un medio de desahogo normalmente. Todos pasamos ahí por los desamores de la juventud y todo, y son los primeros momentos de que uno quiere expresar lo que siente escribiéndolo. Hay gente que lo hace escribiendo una canción, otro que pintando para desahogarse o lo que sea, ¿verdad? A mí, pues, yo siempre como que escribir como que me ordena las ideas y también de alguna manera me ordena, de alguna manera, también los sentimientos, ¿verdad? Y las emociones. Claro, y empiezas como a escribir, pero también, yo digo que uno escribe porque me ha pasado, yo también lo hago. Me gusta escribir como todo lo que pasó en mi semana y luego, ok, estoy fallando en esto no lo hice tan bien, lo puedo hacer mejor. Y no sé, es bonito porque uno como que se da terapia a uno mismo. Exactamente, sí, y porque uno reflexiona sobre las cosas que uno hace y vive. Y sí, lo que uno está sintiendo. Entonces, digamos que lo de poeta es nada más que una afición, y como le digo, porque sí, los he llevado a gente que conoce y que cura y en realidad son malos, pero bueno, son míos y me sirven de catarsis, entonces siempre les tengo cariño y cuando le escribo a alguien, digamos, por ejemplo, a mis hijos, cuando cumplen años, les escribo algo así, pues puede ser un poco cursi, lo que sea, pero... Bueno, yo quiero que al final de esta entrevista, por favor, Ramón, me escriba algo. Cortito, pero algo. Ay, qué compromiso, ni para qué dije nada. Pero bueno, volviendo a estudiar arquitectura, fue por influencia de mi padre. Mi padre no pudo terminar de estudiar, ni siquiera tuvo que interrumpir su secundaria
porque a mi abuelo lo mataron en la Guerra Civil Española, lo fusilaron los ganadores, que son los que escriben la historia, desgraciadamente. Entonces, mi padre como que, mi abuelo era ebanista, entonces toda la parte como de dibujo, porque tallaba en madera, entonces hay que pasar los dibujos, que en ese momento no había ni siquiera fotocopias, ¿verdad? Había que hacer una cuadrícula y hacer una copia de ese dibujo sobre otro. Si había una fotografía así, sobre un papel transparente. Entonces, toda esa misma habilidad que tenía mi papá, después diseñó muebles, después de ser ebanista, entonces también diseñaba muebles. Entonces, como que me transfirió a mí digamos, esa, tal vez su vocación latente que no pudo desarrollar, bueno, pero se dedicó a fábricas de muebles. Y fue con un arquitecto colombiano, pero aquí en Costa Rica, que nos estaba diseñando una casa ahí en Curridabat, que finalmente nunca construimos, que yo tenía como 12 años y yo entendía perfectamente los planos. Sí, entonces, porque digamos, a mí la parte gráfica, yo soy muy gráfico, yo memoria fotográfica, entonces, digamos que, y tengo, digamos, cierta facilidad para dibujar, entonces, como que ya lo tenía, y desde los 12 años yo ya hacía diseños en planta y en fachada, pero después también me gustó mucho la historia, y entonces como que no pensé que iba a estudiar. Amor, pero un poquito de todo. Sí, pero en realidad yo lo que empecé a estudiar, cuando empecé a estudiar fue arquitectura. ¿Y cómo? Y empezó como esas ganas de estar en el triatlón. ¿Qué te inspiró? ¿Cómo inició todo? Fue vacilón porque fue cuando recién el triatlón es un deporte relativamente nuevo, es de los años 70, como mediados finales de los 70. Y aquí en los 80 ya estaba practicándose full. Y yo tenía varios amigos que hacían triatlón, entonces me llamaba la atención. Porque yo nadaba, lo que hacíamos realmente era surfear. Y uno de niño pues anduvo en bicicleta, corría en atletismo cuando en primaria y cosas así, ¿verdad? Entonces, por suerte, mi mamá era una mujer muy deportista, mi papá muy aficionado a los deportes, no era tan deportista, pero apoyaba mucho en los deportes a todos. Mi hermano mayor fue un gran tenista, jugó en la Copa del Café y todo a nivel tico, ¿verdad? Entonces como que también la parte del deporte venía desde la familia y los hermanos. Yo empecé de niño, lo que hacía era, lo que hice primero fue, bueno, jugar tenis. Mi mamá era abogada, entonces jugábamos tenis todos en el colegio de abogados, todos, mi mamá y todos, solo mi papá no jugaba, pero los 4 hermanos y mi mamá íbamos siempre a jugar tenis. Entonces, y como ahí había piscina, y siempre hay que saber nadar. Es que nadar, correr y andar en bici, yo creo que son 3 cosas básicas que de niño todos aprendemos a hacer, y es solo juntarlas, y así fue como empezó, a partir de todos los otros deportes. Entonces, sobre todo empecé con natación primero, por surfear, porque fue cuando todos mis amiguillos y todos empezamos a surfear, como con 16, 17 años. Y entonces, para mantenerse, como uno, surfeador de fin de semana, entonces entre semana nadábamos para mantenernos en forma para la remada y todo esto. Entonces, de ir a surfear, ya temporada, Semana Santa y toda esta cuestión, en esa época tampoco habían aplicaciones de saber cuándo eran las olas ni nada, entonces todo era puros oídos, que hay olas en tal lado, y uno iba y llegaba y ya no habían olas, entonces iba a otra playa. Entonces finalmente uno pasaba más tiempo en el carro de playa en playa y amargado porque la marea no coincidía, las olas ya se habían pasado, había viento en contra. Es decir, el surfear es muy frustrante porque necesita que concurran muchos, digamos, no fenómenos, pero sí condiciones, sí, claro, climatológicas y otros físico-naturales, ¿verdad? Marea y
el oleaje, y no solo el oleaje, sino la dirección del oleaje, que si el fondo es de arena, que si el fondo es de piedra. Es decir, es complicadísimo. Entonces es un deporte además frustrante y medio, porque uno entre semana ¿Y cómo te preparabas? Nadaba ahí en el colegio de abogados, porque seguí yendo. ¿Pero porque, recibías clases? bueno, de niños recibimos clases en vacaciones, pero después yo entonces, de bici siempre hice, BMX primero, ¿verdad? Primero una bici ahí de niño y después BMX, y después ya pasé a una bici de ruta, una Benotto viejísima. Entonces ya andaba en bici y nadaba por lo de surfear. Entonces solo me faltaba correr, y de niño había medio corrido. Entonces, más bien de los 3 deportes es en el que proporcionalmente, ahora ya no tanto por muchas lesiones en la rodilla, pero... ¿Te inclina más? ¿Por cuál te inclinas más? La bici es el que más me gusta y es el que más practico. Okay. ¿Todavía actualmente? Sí, yo me desplazo en bici al trabajo todos los días. Wow. Yo debo decir que no soy tan buena para la bicicleta. Pero tengo que practicar. Si uno practica, claro, pero no soy tan buena. Dicen que unas piernas así. Bueno, en mi caso mis piernas son delgadas, pero por lo menos están... no, pero es de puro músculo. Ramón, cuéntenos qué pasó el 29 de agosto del 2007. Un accidente automovilístico. Sí, efectivamente, con esto de la bici, mi afición, estaba entrenando para un mundial de medio Ironman, de distancia media de la franquicia Ironman, y había ido a Cartago y volviendo, cosas de la vida. Ya tenía que entrenar, no sé, creo que era bastante, era como 3 horas y cuarto, y ya como 3, o eran 3 horas y ya 2 horas y 45. Sé que me faltaban 15 minutos, y en vez de irme para la casa, ya había llegado a La Galera, yo vivo en Curriabat, okay, y dije yo, no. Entonces seguí recto en Hacienda Vieja para dar la vuelta, para volver a subir. Iba a subir hasta el Hipermás, pero no llegué. Cuando iba para arriba de vuelta, ahí por un puente peatonal que hay que une Hacienda Vieja con Curriabat Centro, ahí me atropelló un borracho un miércoles. Era un miércoles a las 7 de la mañana. Y me quebró todo, ¿verdad? Y entonces eso fue un miércoles y me quebré aquí la mano, aquí me la operaron. Entonces la operación era un sábado, y el sábado me dio una reacción alérgica. La anestesia, no en sí la anestesia, sino que a uno le pone una inyección para dormirlo primero, que es un barbitúrico normalmente, es decir, es un shot de ahí, pum, pum, mientras la anestesia que entra por la mascarilla hace efecto. Eso resulté alérgico y casi me palmo. Es decir, ya lo sabía porque una operación de rodilla que me había jodido los meniscos, ya me había dado un medio patatús. Y entonces el doctor estaba pendiente, pero de ahí tuvieron que operarme rapidísimo, ponerme unos pines y ni siquiera, digamos, una solución ahí como rápida. ¿Actualmente tienes esos pines? ¿O no, eran removibles. Okay. Y entonces, ahí en ese toque de que casi palmo, ¿verdad? Fue cuando yo digo, pucha, uno tratando de tener una vida más o menos sana, cuidarse un poco y todo, y que a las 7 de la mañana lo atropelle un mae que iba borrachísimo, que irónico, ¿verdad? Y lo peor de todo es que no me mató ahí, pero me hubiera muerto en el hospital y ni siquiera hubiera sido una cifra más de un ciclista atropellado, ¿verdad? Entonces yo decía, puta, no, hay que hacer algo. Yo tenía mi hijo en medio, no había, es más, no hubiera nacido mi hija, que es yo tengo 3 hijos, y 2 varones y una muchacha, y el del medio tenía apenas 1 año. ¿Pero sí quedaste en coma? Me dio la alergia, la anestesia, y llegué a paro respiratorio, pero estaba contubado. Entonces estaba así en pulsación mínima, pip, así, claro. Pip. Con dopamina, me mantenían activo con dopamina, es decir, en realidad casi muero. Claro. Estuve 2 días en cuidados intensivos y 1 día en cuidados intermedios, es decir,
Y ahí entonces fue cuando yo realicé, puta, la vida le cambia a uno así. ¿Y recuerdas algo? Todo, me recuerdo todo. Porque yo quedé consciente. Yo me atropelló, quedé consciente, tuve que esperar la ambulancia y el dolor y toda la carajada. ¿Y el tipo? El ¿Se dio a tipo la fuga estaba, o estaba ahí, no, te el ayudó? tipo se dio a la fuga, pero ya la bici debajo, Arrastrado. arrastrada, y paró como a los 200 metros, porque ya notó algo, ¿verdad? Y el mae cuando se dio cuenta, se fue al caño y tomó agua, y se echaba agua, porque yo estaba tumbado y yo lo veía, donde pasó todo eso, y además 2 ciclistas que estaban ahí, que yo no los conocía, pero que vieron el accidente, fueron y le quitaron las llaves del carro. Claro. Para que él no se diera la fuga. Sí, ya se veía, pero cuando se bajó y todo, ya llegó la policía, detrás de mí paró un camioncillo repartidor, es decir, me pudo haber atropellado también. Y cuando llegó el tránsito y todo, le pedía las llaves, porque el tránsito no sabía que se las habían quitado, y el maestro le sacaba y le daba las llaves de la casa. ¿Sí? Borrachísimo. Tenía 2.05 gramos por litro de sangre, que eso es, ahora eso es pena. La nueva reforma de tránsito, que justamente a raíz de ese siniestro, entonces fundé junto con otras 17 personas a Convivir, que es una asociación que significa Asociación contra la Violencia Vial y el Irrespeto. Entonces, que es una asociación que lo que busca es fomentar, digamos, el transporte no motorizado, la movilidad no motorizada, es decir, la movilidad en la que uno utiliza el cuerpo para desplazarse. Eso incluye desde caminar, patines, patinetas, scooters, bicis, que ahora todas estas están obteniendo, digamos, modificaciones con motores eléctricos, que tienen sus pros y sus contras, ¿verdad? Pero básicamente la movilidad no motorizada, porque lo que se quiere justamente es que la gente tenga actividad física, y esa actividad física pues le mantenga pues digamos una salud que lo mantenga activo y feliz y productivo lo más posible, y reduzca costos de seguridad social, digamos, al sistema, ¿verdad? Porque gente más productiva, más feliz, claro. Aparte que trabaja mejor y todo el mundo está contento, no tiene que incapacitarse tanto y esta cuestión. Entonces, justamente todo este tema de como que una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Entonces, me atropellan y entonces yo digo, tengo que hacer algo. ¿Y llegó a un juicio el accidente? 5 años después, costó un montón, y entonces en el juicio yo lo gané, ¿verdad? Y yo le había puesto una acción civil resarcitoria por 14 millones de colones, a sabiendas que el señor no tenía plata, lo que era un pirata. Y el día que tenía la licencia vencida, el día que me atropelló, y iba borrachísimo, bastante todo el combo. Bastante irresponsable. Pero bueno, finalmente fue vacilón, porque cuando él perdió el juicio y el juez me dijo que si quería proseguir con el cobro de los 14 millones, yo le dije que no, a cambio de que él me hiciera un anuncio donde dijera que él era un conductor borracho y que casi deja a una viuda y a unos hijos desamparados y no sé qué, todo por andar conduciendo con tragos. Y entonces que le pida a la gente que no maneje tomada. Entonces eso lo hizo, y entonces fue vacilón porque fue una historia resiliente, porque a raíz de eso yo con las otras personas, o las otras personas conmigo, perdón, fundamos A Convivir, que fue una acción resiliente, ¿verdad? Y él también, porque él el día que llegó a filmar y esta cuestión llegó con la esposa, y fue muy lindo porque realmente él dejó de tomar a raíz de eso, porque se dio cuenta que él tenía diabetes. Okay. Entonces se le había potenciado todo el tema. Entonces, bueno, gran lección. Claro, entonces vieras que ahí pues nos lo filmó, pero ironías también de la vida. Llegó con el carro que me atropelló, pintado otro color, y con la licencia, porque fue
obvio cuando la sentencia se le hizo firme, lo de la licencia. Es decir, llegó con la licencia, ahora con la licencia suspendida, no era vencida. Y llegó todavía con el carro, y con el carro que me atropelló. Es un poco, no sé, surrealista tal vez, ¿verdad? Pero bueno, buena nota, don Miguel Ángel. Bueno, don Miguel Ángel le quedó una gran lección y creo que a muchas personas también. Miguel Ángel, sí, Arias Rodríguez, algo así era. Es que tenía como apellidos de expresidentes, ahora de nombres y apellidos, pero todos cambiaron. Ramón, contame algo. ¿Cuáles son las principales problemáticas que enfrentan los ciclistas y peatones acá en Costa Rica? ¿Hay leyes que los protegen realmente? Hay leyes que los protegen, que hemos, digamos, impulsado desde hace años. Antes no había leyes, digamos, lo del 1,5 metros es un gran logro que pudimos en la Convivir hacer el lobby suficiente en la Asamblea para que se aprobara esa modificación, una modificación que vino a la ley de tránsito, que estaba muy obsoleta, que era el 73, cuando sucedió un montón de siniestros, incluyendo mi atropello, que no fue publicitado, así como el que fue que mataron a 4 muchachos justamente el día de que se votó si sí o no el Tratado de Libre Comercio, es el referéndum de libre comercio. Ese día en la madrugada a 4 voluntarios de una agrupación cristiana que andaban dándole comer a gente en la calle o algo así, ¿verdad? Los chocó un tipo que se había saltado desde Quilargo, desde el Hotel del Rey, perdón, para abajo todos los semáforos, hasta que los pegó ellos en Casa Matute o por ahí. Sí, recuerdo esa noticia. Y entonces sucedió eso, después otro señor, hubo varias, y todas con gente con alcohol. Entonces, siempre nos preocupó ese tema y creímos que había que afrontarlo y bueno, entonces de ahí salió toda esta cuestión y aquí estamos. Yo quiero saber el tema de la ciclovía. Bueno, perdón, no le contesté la pregunta. Entonces, las leyes, sí, hay leyes que nos protegen, lo que pasa es que no se aplican totalmente y hay portillos, como hay estas conciliaciones, como pasó con los de Walmart, los 3 chavalos y la muchacha Lucía, que los atropelló un mae borrachísimo también y que se dio la fuga, y entonces cuando ya después llegó la alcoholemia ya no le salió positiva. Y bueno, toda esta cuestión, entonces, como siempre, hay mucha impunidad en muchos casos, ¿verdad? Pero digamos que en principio, si hay ley, uno tiene que ir por ahí si uno cree en un Estado de Derecho como es Costa Rica. Pero en realidad son 2 factores los más importantes para la seguridad ciclista. Educación vial, que esa es a largo plazo, y lo otro es infraestructura. Y la infraestructura es importante, no tanto, digamos, yo no necesito una ciclovía porque yo he manejado en la calle toda la vida y todo. Claro que cuando hay y es sobre mi ruta, la utilizo. Sí, yo he visto que la hicieron, pero no muchos ciclistas la utilizan. El tema es que ahí hay varios temas. ¿Por qué? Ahora le cuento, pero bueno, lo primero es la infraestructura, ¿ok? No es como el cuento del huevo y la gallina. Le voy a poner el caso. Si usted quiere que la gente juegue más básquet, si usted es un alcalde, ¿qué hace en su cantón? Usted es un fiebre del básquet. Y usted dice, el básquet es el mejor deporte para sacar de las drogas a la gente de Tirraces, por ejemplo, de barrios marginales ahí, hablando de Curridabat. Y entonces le hago la pregunta a usted, si usted es alcaldesa de Curridabat y es fiebre de básquet y considera que el básquetbol como deporte, sacar a la gente de las drogas y esta cuestión, ¿qué haría usted para fomentar el básquet? Pues haría una propuesta para hacer más canchas de básquet, ¿verdad? Si usted quiere que la gente viaje más en tren, ahora que tenemos un tren ahí intermitente, ¿verdad? Y los fines de semana no funciona mucho y hay ciertas horas ya que no funciona del todo. Si usted quisiera que la gente se mueva más en tren, ¿qué tiene que hacer? Colocar más horarios. Exacto.
y más destinos y más todo, ¿verdad? Lugares para que haya más movimiento, claro. La infraestructura es lo primero. Entonces, si usted quiere que la gente camine más, entonces busque distancias más cortas, que todo esté más cercano. Eso se llaman ciudades compactas, ciudades de 15 minutos. Les pone unas buenas aceras, no como las aceras que tenemos. Si quiere que la gente ande en bici, entonces haga la ciclovía. Entonces, volviendo a su pregunta, la pregunta nunca tiene que ser ¿cuántos ciclistas hay para hacer una ciclovía? Que eso es lo que piensan los ingenieros en transporte. ¿Cuántos carros hay para diseñar el ancho de la calle? Sí. Es que hay una cuestión más estratégica y más profunda ante un problema que tenemos de inmovilidad. Ya no es de presas, es de inmovilidad. Entonces, el inducir por medio de una infraestructura algún modo de transporte, eso va a hacer que la gente migre. Entonces, si usted quiere que también la gente deje de usar el carro, lo que tiene que favorecer el transporte público. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Todas las cosas que no invierte el MOP. El MOP solo invierte en hacer calles. Porque es la emergencia, es la presa y tal. ¿Y cuánto duró la circunvalación norte sin presas? No sé, 2 meses. En las mañanas es un desastre. Ahora yo vine por ahí riquísimo. Pero entonces la infraestructura es lo primero. Si uno quiere inducir, y se llama demanda inducida, que eso es lo mismo que se hace en publicidad, usted le genera una demanda. El mercado le dice que usted necesita cambiar de celular cada 2 años. ¿Y por qué? ¿Cómo se llama? Hasta los programas estos con el ICE o con quien sea, están hechos así para un plazo, para que ya la obsolescencia programada, ¿verdad? Cambie. El teléfono se joda y tenga que... Entonces, igual que se hace también con la necesidad que tiene que tener el carro más caro, el reloj más bonito, lo que sea, todo eso le están creando a usted una demanda. Entonces, en movilidad es muy fácil. Usted quiere que la gente camine más, haga más aceras. Entonces, si quiere que la pregunta nunca tiene que ser cuántos ciclistas hay, sino cuántos ciclistas queremos. Y volviendo al tema de que las ciclovías se ven, digamos, no tan concurridas como las calles. Vamos a ver, si usted se fija en las aceras, tal vez no en el centro de San José, pero de todos los barrios, las aceras, bien, va un peatón a veces y a veces no. Y a veces están vacías. Entonces no hay que hacer aceras porque están vacías. Ese es el razonamiento que la gente hace al ver las ciclovías vacías. Porque como en este país solo nos movemos en carro, entonces en otros países uno va y queda alucinado. Dice, puta, no hay presas, ¿verdad? Puña, no hay presas. Sí, porque es que la gente se mueve en diferentes modos de transporte y entonces eso aliviana la carga. Porque cuando salga más caro, pero como se está hace saliendo... sin pensar en cuántas personas, nada más. Nos vamos a ver, obvio que siempre hay una demanda y si usted va a hacer un metro o un tren necesita justificar, pero claro. Por ejemplo un tren y un metro, bueno, los metros necesitan una densidad poblacional que en Costa Rica todavía no hay, tal vez metros, digamos, sobre terreno o aéreos, pero metros subterráneos son muy caros, sí se puede, pero necesita una densidad poblacional que no hay, porque San José para hablar solo de San José, se ha expandido y justamente si la ciudad fuera más compacta, la gente camina más, porque entonces no cogería el carro, porque yo trabajo y entonces vivo arriba, eso se llama su uso mixto. Entonces todo ese concepto que tienen las ciudades europeas, ya la gente está migrando a ese concepto, por eso la gente ya está viviendo en las torres, aquí mismo en Escalante o ahí, y los jóvenes ahora no quieren ni tener carro. Por las presas, porque tienen toda la razón, ¿para qué voy a perder 2 horas de mi vida en una presa? Todos los días. Y cuidado, no es 2 horas de ida, es 2 horas de vuelta, ¿verdad? Bueno, Ramón, entonces, ¿usa Ramón la ciclovía, sí o no? Sí. Claro, siempre y cuando esté en la ruta de deseo de un ciclista, porque el problema es que también mucho de que las ciclovías no las usen es que están diseñadas por personas que no son ciclistas, uno. Otras porque entre pelearse, como finalmente la ciclovía de San José la tiraron, con los peatones no funcionó, estaba llenísimo, aunque originalmente iba en la ciclovía, en el bulevar de la Avenida 4,
Ahí la ciclovía quedó anulada, pero por la cantidad de personas. Vea, ahí está el caso más claro. Usted le abre las aceras a la gente. Véalo en los días de sin humo. Cierran el Paseo Colón y toda la gente se tira a la calle. ¿Por qué? Porque nos tienen metidos en aceras así, mientras los carros van así, todos con aire acondicionado, con su música, saludando con el gesto bonito a todos los otros. Esos son cápsulas de egoísmo y esas van echando humo, solo transportan a una persona y un tercio, 1.3 personas. Donde viajan 4 carros, va un bus con 80 personas en el mismo espacio. Entonces, toda esa mentalidad carrocentrista que nos han dicho que la tenemos heredada del, digamos, esquema de desarrollo gringo de los años 50, de Estados Unidos, con esas extensiones tremendas. Estados Unidos está interconectado en trenes, uno lo veía en todas las películas. Pero después, con el nacimiento de los trailers y con toda esta cuestión y la red de carreteras, el gringo se hizo el drive-thru y todas esas cosas que tenemos, ¿verdad? Queremos ir a la pulpería en carro y está a 300 metros. Entonces, todo eso es porque ahí va la parte de educación. Entonces, es infraestructura por un lado y es educación por otro. Enseñarnos que el carro en realidad no tiene un derecho superior al de una bicicleta o al de una persona a pie. Hay regulaciones diferentes para cada uno, pero el derecho de desplazarse, es un derecho que nos da la Constitución con el libre desplazamiento por el territorio nacional. ¿Y ves algún cambio en Costa Rica? Sí creo que a partir nosotros, bueno, en 2007 fundamos A Convivir, ya tenemos 18 años, este año cumplimos, y antes nadie hablaba del 1,5 metros, ahora es parte de una ley, la gente dice y lo utilizan para hasta bombardearnos, pide 1,5 metros, pero ellos no dan 1,5 metros, y no entiende la gente que 1,5 metros es porque el carro genera una succión o un camión o el golpe, y uno tiene que tener derecho a capearse un hueco. Es que uno van y le pasan así, como que si se mueve salado, usted es el que sale perdiendo. Esa es la mentalidad que nos han inculcado, y que entonces como pagan marchamo tienen más derecho. No, pagan marchamo porque el carro es una peste, quiero decir, smog, violencia vial, congestión, se gasta petróleo, estresa a la gente, la hace sedentaria. Un caos. ¿Y qué paso consideras que debemos de tomar acá en Costa Rica? Transporte público. Transporte público y transporte público y transporte público. Sí. Porque en bici hay momentos, yo que ando en bici el 90% de mi tiempo, hoy ando en carro, por ejemplo, porque tenía que traer a mi hija, llevarla a clases de ballet, volverla a dejar a la casa, ¿Y cómo consideras que se puede mejorar? El transporte público. Ya se han hecho todos los estudios del mundo, es pura decisión política. Y hay que entrarle fuerte al Consejo de Transporte Público, porque, digamos, hay una serie de mecanismos que ya llevan, que estén desde obsoletos, que cuesta mucho. Hasta ahora no se había podido lograr lo del pago electrónico, y ahora eso es un paso para la intermodalidad, porque entonces lo que hay que combinar es los diferentes modos de transporte, que uno vaya con una buena acera o una buena ciclovía a una parada del tren, ahí donde yo vivo, que es el Boulevard Freses. Era una calle ancha que iba a ser el segundo anillo de circunvalación, nunca se hizo, quedó sobredimensionada, y entonces entre los vecinos lo que hicimos fue un boulevard y hay una parada de tren. Entonces eso es lo que hay que fomentar, que la gente vaya a coger un transporte público, después pueda alquilar un Uber, una bicicleta de alquiler que habían antes, que ya no hay. Bueno, entonces nos quedamos con el transporte público. Transporte público e intermodalidad. Ok. Ramón, necesito que hablemos del triatlón de nuevo. Ok. ¿Es cierto que te estás preparando para el Ironman en Francia? Sí, justamente de este domingo en 8. El domingo 29 de junio en Niza sería mi 10º Ironman y último, creo, porque ya entrenar es muy duro. Ya, es decir, pierde uno ya un poco la motivación, porque ya uno sabe que los tiempos que ponía antes no los pone por la edad, digamos. Yo empecé a hacer triatlón. ¿Y cómo te preparas física y mentalmente? Bueno, físicamente, como ya he hecho varios, pues de ahí es cierta cantidad de horas a la semana que uno tiene que ir progresivamente subiendo hasta llegar a hacer 20 y tantas horas por semana durante unas 2, 3 semanas.
y después bajar las cargas para llegar, digamos, descansado al evento. Entonces, es normalmente 5 o 6 meses, no menos de 4 meses, recomiendan los que, digamos, no menos de 3 si uno tiene una vida, digamos, activa, deportivamente hablando, y entonces, si está, digamos, fogueado, haciendo los triatlones cortos aquí todo, con 3 meses uno se puede preparar para un Ironman, pero en realidad requiere más. Yo siempre le he hecho 5 meses, le pongo bonito 5, mínimo 4, es decir, es que tiene que hacerse ya uno, que el cuerpo se acostumbre a entrenar con pereza, a madrugar. ¿Y qué significa para Ramón ser parte de una competencia de alto nivel? Bueno, eso siempre en realidad es una satisfacción personal por las metas que uno se autoimpone, digo yo, ¿verdad? Nadie le he dicho, usted tiene que hacer trío y tiene que quedar en tal puesto o hacer tanto tiempo. Pero uno conforme, el primer tri, por lo menos en los Ironman, el único, yo siempre voy a decir, digo, en el que es disfrutado es en el primero, porque como tenía una expectativa de tiempo muy conservadora, entonces nunca lo disfruté, como no sabía, yo solo iba a terminarlo y lo terminé en un tiempo más o menos bueno. Entonces fue cuando ahí me emocioné pero entonces a partir de ese quería hacer siempre menos tiempo que ese. Ahora y disfrutar más el proceso. Ahora ya no puedo hacer ese tiempo del primero, ya soy consciente. En este de Niza es muy duro, la bicicleta es muy dura. Y bueno, por eso ya creo que va a ser el último, porque sobre todo la corrida, yo tengo una lesión en esta rodilla que correr digamos, aunque tengo facilidad y el peso y todo, digamos, era en lo que me iba en general mejor de los 3 deportes, competitivamente hablando, pero no es el que más me gusta, y ya entrenar corrida con una lesión ya es crónica. Bueno, pero te vamos a estar apoyando bastante. Gracias. También sé que fue al Mundial de Ironman Kona, Hawái. ¿Has vuelto a ir? Fui 2 veces. La primera vez, ¿cuándo fue? No sé, 2009, por ahí. Y la otra fue en 2013 y con 2018. No, 2003, no me acuerdo. La última fue ya hace bastante tiempo, hace como 15 años. Eso fue en el 2000. Era en la burbuja, 2008, por ahí. ¿Y cuál de los dos es el más difícil, Hawái o Francia? Hawái es el que tiene, digamos, fama de ser más duro, porque hay una parte en la bici también que es durilla, porque hay mucho viento, por el calor, y digamos tiene esa connotación, que hay poca sombra y la corrida es un poco desolada. Hay una parte en la ciudad que sí es bonita, pero la bici de Niza es más dura que la de Hawái. La corrida de Hawái es más dura que la de Niza. Y la nada de Hawái puede que sea más dura que la de Niza. Entonces, en teoría, Hawái es más duro que Niza, pero Niza es de los más duros. Hay 3 o 4 Ironman duros, que es Niza, Lanzarote, Hawái. En Estados Unidos hay uno, ahorita mismo no me acuerdo, o Lake Placid es. Lake Placid, y hay otro en el de Canadá. Hay varios muy duros, más bien, sin ser ya competencias, que hay competencias de Ultra Ironman y competencias de otras ya realmente salvajadas. Lo que uno hace, la gente dice, usted está loco, usted tiene que gustarle sufrir. Pues sí, el umbral del dolor uno lo tiene relativamente alto, porque claro. Y la cabeza, lo que hay que entrenar es la cabeza. Yo digo que los entrenos sirven físicamente, pero hacer los entrenos en condiciones de cansancio, digamos, de hacerlos a pura disciplina, que uno no quiere, que uno podría quedarse en la casa y todo, eso es lo que le da la fortaleza mental para cuando uno después en competencia está sufriendo, uno diga, no, huevón, no vas a abandonar, acordate todas Estoy. Perdón las malas palabras. No, tranquilo. No vas a abandonar,
después de todo el esfuerzo que hiciste, vas a ahogarte en la orilla. Todo lo que ha pasado. Sí, entonces es 20% físico y 80% mental. Ramón, ¿qué le dirías a las personas que quieren ser parte del triatlón o algún deporte de resistencia? ¿Cuál consejo le darías? Que la ventaja de los deportes de resistencia es que conforme uno va adquiriendo edad, le va mejor hasta cierto punto, digamos. Yo fui, digamos, a una curva ascendente, por decir, hasta los 40 y pico, 50 años, ya después ya tengo 60, entonces ya mis tiempos y mis rendimientos han bajado. Entonces que los deportes de endurance tienen esa, ¿cómo se llama? Esa bondad. Si los deportes explosivos, rápidos y no sé qué, pues hay que estar más joven. O deportes que requieren muchos reflejos. Entonces, de ahí es disciplina, organizarse, pero sobre todo disciplina. Obvio que hay que buscar a una ayuda profesional en todo sentido, hacerse exámenes médicos, un nutricionista, coach. Cuando uno quiere entrar en esto, yo ya, digamos, usé tantos coaches y, bueno, no tantos, pero siempre tuve coach y todo. Este es el primer Ironman que creo que hago sin nutricionista y sin coach. Porque ya, como digo que es el último, este es el otro que voy a disfrutar. El primero y el último, porque ya solo quiero decir, ya los hice, llegué, no sé, son ideas de uno, llegué hasta 10, no me podía quedar en 9, tonteras. Sí, ya así. para cerrar. Ya para cerrar. Dime algo, ¿algún consejo o algo que quieras aportar en este podcast a las personas que están pasando por una situación complicada, algo similar a lo que vos viviste? Uh-huh. ¿Qué quiere dejar Ramón acá? Hay tantas frases trilladas, ¿verdad?, que cuesta no utilizarlas o no hacer referencia. Bueno, la perseverancia es de una virtud que ayuda en mucho. Dicen que, por ejemplo, los genios se diferencian de los talentosos por la cantidad de trabajo, por la consistencia, por eso. Entonces, la disciplina, la consistencia en algo, creer en el proyecto, en el final, sin pensar en los escollos, es tal vez es tener esa tosudez, esa tenacidad, esa cabezonada, esa terquedad. De hacerlo. De decir, ya me comprometí conmigo mismo, no te falles. Muchas veces uno en muchos compromisos, además, hay presión social, porque uno comete el error de decir, voy a hacer esto y todo, y entonces después no lo hace. Entonces ya tiene una presión tonta que uno también se puso sin ningún sentido. Mejor es ponérselos uno, y tal vez es como cuando dice que cuando alguien tiene un negocio, una idea, es mejor no decirla. Mejor la logra, y cuando la logra ya la anuncia, que si no la sala, ¿verdad? Entonces, o se la pueden robar o lo que sea. Entonces sí creo que es la disciplina, la vaina, y en los momentos difíciles, por ejemplo, ya he pasado momentos difíciles de todo tipo, desde económicos hasta emocionales, sentimentales, todo, ¿verdad? Familiares, todo. Por ejemplo, el deporte a mí me saca de darle mucho vuelta a las cosas. Entonces, el deporte le deja la mente en blanco, sale, hace ejercicio, cambia es el mejor antidepresivo que hay. Sí. Y es el que se pone uno una meta y tonta de, qué sé yo, este año voy a hacer la primera carrera de 10K. Y justamente está uno pasando, no sé, por un divorcio, lo que sea, que son siempre muy duros. Entonces eso lo puede a uno ayudar, porque uno dice, no, yo me propuse hacer esto, yo no voy a dejar que esta otra circunstancia me mate todo mi ser, porque yo siento que me está matando todo. Entonces ese es como el último refugio, y entonces es aferrarse a uno mismo. Lucharla hasta el último momento. Pelearla siempre. Sí. Muchísimas gracias, Ramón. Yo hablé más de lo que pensaba. No, aquí estamos para eso, para escucharte, para que todos te escuchen, y muchísimas gracias por contar la historia. Gracias por aceptar nuestra invitación,
y te vamos a estar apoyando en el Ironman en Francia el 29 de junio. Sí, domingo 29 de junio. Te deseamos lo mejor. Muchas gracias. Va a ser un gran cierre, vas a ver que sí. Ojalá que sí. Bueno, me he preparado por lo menos para terminarlo bien. Lo vas a terminar bien. Espero. Gracias. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en el podcast de Influenciados. Nos vemos la próxima, chaito.